consagrados, muy buenos días. Muy agradecido de estar presente esta mañana con los asociados de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Como usted sabe, la Sociedad Peruana es una institución científica que asocia profesores universitarios y también asesores empresariales y sindicales. De manera que es una sociedad que tiene en su riqueza, además de la valía profesional de sus asociados, el enfoque diverso y plural de las relaciones de trabajo. De manera que usted encuentra aquí pensamientos disímiles, pero siempre armoniosos en el sentido de la búsqueda de las mejores relaciones de trabajo. Entonces, en ese sentido, hemos solicitado su presencia acá, a la que usted accedió muy amablemente, para poder escuchar las palabras suyas en relación a las propuestas de políticas públicas en materia de trabajo y de la seguridad social. Una muestra más de la pluralidad de esta sociedad es que el día de hoy, como le anticipamos, queremos hacer una breve introducción, pero vamos a hacer dos breves introducciones, muestra justamente de esa pluralidad. Voy a introducir algunas ideas, quien le habla, y luego será Víctor Ferro. En ese sentido, yo quisiera recordar que hemos experimentado una reforma laboral bastante severa en el año 1992 que otorgó mayor poder contractual al empleador. A su vez, restringió el ejercicio de los derechos colectivos, la sindicalización y la negociación colectiva especialmente, y afectó la capacidad para accionar por derechos colectivos, por conflictos colectivos jurídicos que afectan al grupo o categoría de trabajadores. Esto tuvo como consecuencia una severa baja en la tasa de afiliación sindical. Del 21.9% hemos pasado al 5%. Entonces, esto fue prácticamente un terremoto laboral. A su vez, los pliegos de reclamos, las negociaciones colectivas, el diálogo social entre empleadores y trabajadores se vio también afectado severamente. Así podemos ver en la curva desde el año 1997-98 teníamos más o menos 2.500 convenios colectivos aprobados anualmente, en tanto que en el momento nos encontramos más o menos entre 500 y 600, lo que demuestra una baja del diálogo social importante. En relación a los conflictos colectivos jurídicos, tuvimos desde 1954 hasta 1991 un procedimiento administrativo que lo gestionaba el Ministerio de Trabajo. A propósito, a propósito del Ministerio de Trabajo, señor ministro, yo quisiera expresarle que yo he sido amigo personal de su padre, con quien he compartido innumerables conversaciones y tertulias preocupados por la concertación social. En esa época también de su señor padre funcionó el sistema administrativo de solución de conflictos colectivos. No obstante, en 1992 se desactivó el fuero administrativo. Sin embargo, este fuero administrativo no fue absorbido por el Poder Judicial. Entonces, esta alternativa que tenían los sindicatos de poder reclamar por el incumplimiento de la ley o incumplimiento de convenios colectivos no fue proseguido, se cortó en el año 1992. La actual nueva Ley Procesal de Trabajo
tiene dificultades que no permite que la reclamación colectiva de los sindicatos pueda prosperar en caso de afectación del grupo o categoría. Y lo que lleva que en la práctica haya una casi inexistencia de demandas colectivas. Entonces se afectó la negociación colectiva y se afectó también el otro canal que tenían los sindicatos para defender a sus afiliados. Esto tuvo como consecuencia también, como una de las causas que podría ser más bien, es que en el momento el 74% de los trabajadores registrados en planilla lo está bajo un contrato temporal, en tanto que el 25.9% por contrato indefinido, lo que afecta la capacidad de los trabajadores de afiliarse a la organización sindical por temor a perder el empleo. Y esto también tuvo una consecuencia en la participación en el PBI de las utilidades y las remuneraciones. O sea, esta falta de diálogo social y de capacidad de poder ponerse de acuerdo entre empleadores y trabajadores tuvo como consecuencia que las utilidades de las empresas subieron del 50 al 63%, en tanto que la participación de las remuneraciones en el Producto Bruto Interno bajó del 30 al 21.1%. O sea, esto no es solamente un problema académico, no es solamente un problema político, sino es un problema que tiene consecuencias económicas en la economía de los trabajadores. Y termino entonces diciendo que en mi opinión, y no es la opinión por cierto de toda la sociedad, hay otros asociados que tienen otro enfoque, que en mi opinión estamos frente a un modelo de relaciones de trabajo desequilibrado e inequitativo que habría que procurar modificar. Habría que ampliar el diálogo social y la concertación social entre empleadores y trabajadores. Esto que el ministro Alfonso Grados Bertorini nos actualizó a toda la sociedad peruana en el sentido de la necesidad de una concertación social y un norte común para todos los ciudadanos. Esto implica promover la sindicalización, remover los obstáculos para la negociación colectiva, permitir demandas por conflictos colectivos jurídicos y morigerar o eliminar los regímenes con menores derechos como el agrario, micro, pequeña empresa, CAS, modalidades formativas. Yo hasta aquí quería llegar, señor ministro. Entonces, nuestro asociado y querido amigo Víctor Ferro, por favor le pido que pueda pasar aquí al podio para decirnos algunas palabras. Tenemos un norte común, más allá de nuestras perspectivas ideológicas y nuestros campos de acción. A todos nos motiva la preocupación porque las relaciones laborales en el Perú evolucionen, sean razonables, equitativas y que aspiren a la justicia social. Quiero comentar, he estado revisando con detenimiento las propuestas presentadas por su despacho ante el Consejo Nacional del Trabajo. Me parecen particularmente interesantes, las saludamos con todo entusiasmo. Creemos que efectivamente se trata de simplificar, de destrabar procedimientos. Quizás algunas sugerencias adicionales a este propósito pudieran ser útiles. Y nuevamente esto es a título personal porque la sociedad, como digo, presenta distintas tendencias. Por ejemplo, SUNAFIL. SUNAFIL tiene una intervención valiosa, contribuye a una actuación que ayuda al cumplimiento de la legislación, pero detectamos algunas actuaciones que no resultarían las más acordes con criterios de imparcialidad. Los inspectores de trabajo no tienen de todo claro cuál es el límite entre la función administrativa propia de la inspección del trabajo y la actuación jurisdiccional, que como todos sabemos está reservada al Poder Judicial
habida cuenta que nuestra Carta Magna determina que únicamente corresponde a esta entidad, al Poder Judicial, la unicidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Así, una controversia entre dos particulares destinada a establecer cuál es el derecho aplicable, en rigor, es una labor propia del juez. Y claro, se podrá decir que el pronunciamiento que emita la autoridad administrativa en un procedimiento concreto podrá ser materia de impugnación judicial y eventualmente obtenerse una medida cautelar que realice la actuación inspectiva, pero en el campo de los hechos, estas acciones contenciosas administrativas, una vez concluido un procedimiento inspectivo, ya han creado una expectativa entre los trabajadores. Más allá de que la decisión administrativa pueda ser cuestionable y que dé lugar a la acción judicial, lo cierto es que ya se afectó el clima laboral más allá de lo que pueda resolver tiempo después del procedimiento judicial. Por tanto, creeríamos que se debería establecer claramente que aquello que corresponde fundamentalmente a la determinación del derecho aplicable entre los particulares se reserve a la autoridad judicial y que la inspección se limite a aquellos incumplimientos que sean evidentes por sí mismos, que no se ha cumplido con pagar la CPS, que las vacaciones se adeudan, que la gratificación está impaga, etc. Pero aquello que requiere actuación de prueba adicional, aquello que justifica una controversia jurídica, pues eso debería ser un campo vedado para la actuación inspectiva y constreñirse a la función jurisdiccional. Al mismo tiempo, no parece razonable que si el empleador formula objeciones al razonamiento y al requerimiento efectuado por la autoridad inspectiva y por tanto no la acata, porque cuestiona válidamente esa pretensión, que esto sea considerado una obstrucción a la labor inspectiva y origine cuantiosas multas, porque en buena cuenta se nos está diciendo, señor, acate usted este mandato administrativo, más allá de que existe fundadas razones del empleador para su cuestionamiento. Sin embargo, es en temas vinculados a la estabilidad laboral donde realmente se requieren medidas urgentes. Recordemos que el ranking de competitividad laboral 2015-2016, elaborado por el Foro Económico Mundial, ubica al Perú en la posición 133 de 140 países respecto a prácticas de contratación y cese. Esto es, el Perú se encuentra en uno de los niveles más altos de rigidez laboral en el mundo en materia de estabilidad, contratación y cese. Esto es pues un factor que también incide y contribuye a la informalidad en nuestro país. Pero evidentemente la responsabilidad fundamental en esta materia no la tiene la autoridad administrativa, la tiene el Tribunal Constitucional, que nos trasladó nuevamente un régimen de cuasi estabilidad laboral absoluta. ¿Pero qué podría hacer el Ministerio de Trabajo en este contexto, habida cuenta que la decisión fundamental escapa al ámbito de su competencia? Pues bien, sí hay aspectos que competen al Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, salud se encuentra dentro del ámbito de su jurisdicción y salud se niega sistemáticamente a otorgar certificados de incapacidad temporal para el trabajo que constituyen el elemento central para poder llevar a cabo la desvinculación por razones de incapacidad. La ley vigente, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece que salud, entre otras dos entidades, tiene que emitir un certificado que acredite que el trabajador ha perdido la capacidad para el desempeño de las tareas materiales de su contrato. Este certificado de salud simplemente no lo otorga. Y su excusa es, por demás, baladí. Señala que en su TUPA, en su texto único de proceso administrativo, esto no está contemplado. Y cuando uno le dice, pero oiga, revise usted la ley, aquí está legislada expresamente que les corresponde a usted dar este certificado, pues simplemente la excusa es que la ausencia de mi TUPA justifica que no se emitan estas normas. A ello se agregan algunos cambios que van a requerir autorización legal. Por ejemplo, lo relativo a que en materia de despidos, la única reparación aplicable debería ser la que prevé la ley. Hoy por hoy nos enfrentamos a
sentencias que ordenan cuantiosas indemnizaciones invocando situaciones particulares. En este caso, el trabajador fue objeto de un particular sufrimiento por efecto del despido y por tanto le corresponde tanto de indemnización. O el daño y perjuicio ocasionado por daño moral o daño persona accede a estas cifras. Y estamos hablando de montos significativos, arbitrarios, que obedecen exclusivamente al criterio del juez. Por tanto, la ley debería establecer claramente que ante el despido ilícito corresponde una única indemnización y no aquella que el juez simplemente establece su propio y particular criterio. Y por último, en materia de cese colectivos, abrigamos la esperanza que este tema por fin se destrabe y logremos que el Ministerio de Trabajo emita pronunciamientos que, una vez acreditada la necesidad de llevar a cabo la reducción de personal, estos procedimientos finalmente prosperen. Finalmente, en cuanto al arbitraje potestativo, hemos conocido la iniciativa del Ejecutivo en materia de que para el arbitraje se requiere acuerdo de partes. Es un tema particularmente polémico. Desde mi punto de vista exclusivamente personal, no creo que sea así. No creo que para que se lleve a cabo un arbitraje se requiera acuerdo de partes. Basta que el sindicato lo plantee para que el empleador vía arbitraje potestativo se vea obligado a asistir al mismo. Para los aquí presentes, hemos escrito artículos, yo tuve el honor de participar en la preparación de la norma y al poco tiempo publicada saqué un artículo explicando que efectivamente el arbitraje que habíamos elegido en la ley es el arbitraje potestativo por el cual el empleador queda obligado a asistir al arbitraje. Pongamos un ejemplo muy práctico. Asumamos un sindicato minoritario sin capacidad para hacer una huelga exitosa y un empleador que presenta ofertas ridículas a la negociación. Evidentemente los trabajadores la rechazan. ¿Qué les queda? ¿Hacer huelga? No tienen la fuerza para hacerlo. Les queda el arbitraje. Pero se requiere acuerdo de partes, con lo cual se traba la negociación colectiva. Basta que el empleador se niegue el arbitraje para que esa negociación colectiva quede en el limbo. No habrá huelga, no habrá arbitraje y simplemente una negociación colectiva irresuelta. Creemos que eso destruye la negociación colectiva y resultaría inconstitucional en vista del mandato que contiene nuestra Carta Magna de fomento a la negociación colectiva. Pero en fin, son uno de los tantos temas que quisiéramos escuchar sus palabras para todos poder contribuir al esclarecimiento de los temas. Muchas gracias. ¿La idea de opinión que sale de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social? He visto ahora en esta introducción, que agradezco muchísimo porque creo que hay muchos elementos que vamos a incorporar en nuestro análisis y sin duda vamos a seguir en contacto para poder incorporar estas ideas. He visto también la pluralidad de opiniones, que creo que es algo muy valioso en una institución como esta, sobre todo en un tema de la legislación laboral que finalmente implica una consecuencia directa en torno a lo que todos buscamos como objetivo común, que es básicamente el gran objetivo que tiene el Ministerio de Trabajo, por lo menos en mi gestión, que es la generación de empleo digno para más peruanos. Tenemos un punto de partida complicado. Voy a tocar en la presentación, que no creo que sea tan extensa, voy a tratar de hacerla lo más ágil posible, pero voy a tocar varios de los puntos que ustedes han mencionado, sobre los cuales estamos trabajando, propuestas de modificación, y tengan la plena seguridad que vamos a encontrar el foro para incorporar las recomendaciones o sugerencias que puedan venir de esta sociedad, reitero, tan prestigiada en nuestro medio. Agradezco la mención a mi padre. Mi padre fue un gran promotor de la concertación social, el diálogo tripartito, en épocas muy difíciles para el país. Cuando se regresaba a la democracia en el año 80, recordemos rápidamente que mi padre fue ministro de Trabajo el año 68 durante 12 horas, porque juramentó como ministro en el último gabinete del presidente Belaúnde en ese momento, y viene el golpe de Estado horas después del general Velasco. Tuvo la satisfacción de poder regresar al mismo ministerio donde prácticamente juramentó, pero casi ni ingresó a sus instalaciones, el año 80, en una época muy complicada, de altísimo conflicto social y de muchísimo conflicto laboral.
su impulso por la concertación social, el diálogo tripartito, creo que ha sentado las bases para que a partir de ahí se establezcan y se fortalezcan situaciones que ya existían, y hoy continuamos teniendo, por ejemplo, en el Consejo Nacional del Trabajo, un foro por excelencia de diálogo social, que es uno de los ejes, como vamos a explicar ahora, que yo quiero seguir promoviendo y utilizando como gran herramienta para poder avanzar en una solución, o por lo menos iniciar el camino de una solución de destrave del mundo laboral en el país, que como vamos a ver en la parte inicial, pues disculpen que lo diga de esta manera, pero no ha venido funcionando bien en el Perú. ¿Y por qué no ha venido funcionando bien en el Perú? No por falta de voluntad, ni por falta de gente talentosa y criteriosa como muchos de los que todos ustedes que están aquí presentes, y también evidentemente del sector sindical y de sectores que puedan tener una opinión distinta y el sector empresarial, sino porque simplemente la conjunción de todos los factores que conocemos y que más o menos hemos descrito o describiremos, pues nos han generado al día de hoy un mercado laboral fragmentado y debilitado. Un mercado laboral donde la negociación colectiva está venida menos, donde los sindicatos tienen pocas posibilidades de influir en mejoras para los trabajadores, en donde los empresarios se sienten que están de manos trabadas para poder crecer de una manera más flexible y más dinámica. Por lo tanto, casi no hay actores del mercado laboral peruano que estén satisfechos. Y hay algunas indicaciones estadísticas, que fue lo primero que hice al ingresar al Ministerio de Trabajo. Yo vengo del sector privado, toda mi trayectoria ha sido en empresas y corporaciones privadas, evidentemente con sensibilidad social y siendo hijo de mi padre, con mucha información y contacto con gente amiga de él en torno a estos temas. Pero lo primero que tuve que hacer con mi equipo es, bueno, vamos a entender bien cómo está el mercado laboral peruano, y quiero compartir con ustedes unas 8 o 10 láminas sobre ese punto de partida. La línea celeste es la población económicamente activa y la línea morada es la población económicamente inactiva. Rápidamente podemos ver que año a año la línea roja crece en virtud del crecimiento de la población. Hay un crecimiento con una pendiente muy estabilizada, y hoy en día la PET totaliza aproximadamente 23.4 millones de peruanos. La línea azul, la PEA, más bien, que está hoy en día en 16.6 millones, esto es proyectado a fines de este año. Si ustedes pueden ver la tendencia, la pendiente en los últimos años se ha estabilizado, se ha atracado. Está creciendo muy pequeño, en forma muy pequeña. Más bien se está comenzando a levantar de manera estadísticamente importante la curva de la población económicamente inactiva. La suma de ambos nos da la curva roja. Uno crece a una pendiente mucho mayor que la otra. Tenemos ahí una primera tendencia de largo plazo que nos debería comenzar a preocupar. ¿Por qué se nos está atracando la PEA y por qué la PI está con una tendencia creciente? Esta es parte de la problemática. Aquí tenemos desde el 2002 al 2016 proyectado la generación de empleo nuevo en la economía laboral peruana año a año. Podemos ver entonces que entre el 2002 y el 2006, en promedio, se generaron 364.000 nuevos puestos de trabajo en la economía laboral peruana. Aquí estoy hablando de puestos de trabajo informales, formales, de todo tipo, ¿correcto? 364.000. Sin embargo, podemos ver que fue muy errático. Tuvimos años de gran crecimiento, años de bajo crecimiento, pero en promedio la economía laboral peruana generó 364.000 puestos de trabajo por año. En el periodo 2007-2011, el promedio bajó. Bajamos de 365.000 a 325.000 puestos de trabajo, ahí estamos, gracias, por año. De manera más estable, más predecible, pero también con algunos años que por las crisis económicas internacionales que se vivió en ese quinquenio, principalmente el quinquenio primero es el del gobierno de Alejandro Toledo, el segundo el gobierno de Alan García. Pero igual crecíamos por encima del influjo de nuevos trabajadores a la economía peruana, que es más o menos de 225.000 trabajadores por año. Pero miren lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. La generación de nuevos puestos de trabajo está solamente en 153.000
puestos de trabajo por año, por debajo del nivel mínimo que deberíamos tener para poder absorber adecuadamente la mano de obra que año a año ingresa a nuestra economía. No olvidemos que en el Perú tenemos un bono demográfico importante que tiene que ver con la estructura de edades de nuestra población, la cual es todavía relativamente joven. Tenemos un porcentaje importante de gente joven frente a la gente mayor, en donde si logramos absorber ello en la economía nacional, vamos a tener un crecimiento sostenido varios años por delante. Pero no olvidemos también que ese bono demográfico se revierte. Y en aproximadamente 15 años ya será otra la configuración de esa composición de edades en nuestra sociedad peruana. Tendremos bastante gente mayor y ya no tanta gente joven que empuje el crecimiento económico. Ahí tendremos que haber acumulado riqueza para poder darle a ese grupo humano de mayor edad el debido respaldo. Entonces, si no aprovechamos los años en donde tenemos más jóvenes ingresando al mercado laboral y no les generamos los puestos de trabajo adecuados, ya sea dependientes o independientes, emprendimientos individuales o grupales o empresas que los tomen, tenemos años de una o de otra manera desperdiciados. Y los últimos 5 años son preocupantes. ¿Qué expectativa tenemos en el gobierno vigente? Los cálculos que hemos hecho en virtud del crecimiento económico esperado, en virtud de las expectativas de formalización de la economía y por lo tanto también a través de varios cambios laborales, la formalización laboral, queremos generar en los 5 años 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo. En promedio 300,000, que nos levante sobre lo que hemos venido teniendo y que sea de manera creciente. En el 2017, que será nuestro primer año completo, no vamos a generar 300,000 nuevos puestos de trabajo. Serán 200 y pico mil. Y así seguiremos creciendo y esperamos llegar al final del quinquenio, a finales del año 2021, con un crecimiento por encima de 375,000 nuevos puestos de trabajo. Tenemos una serie de curvas y proyecciones al respecto y es un tremendo reto porque, como vemos, paulatinamente el mercado laboral peruano genera menos empleo año a año. Pero la situación se complica aún más cuando vemos en dónde están estos empleos. Aquí tenemos una comparación entre el 2005 y el 2015, que para efectos de mi presentación no es tan importante. Más me interesa que ustedes vean las barras rojas. Acá está todo el mercado laboral peruano. Y lo que estamos marcando aquí es en qué unidades productivas se insertan la mayoría de los trabajadores peruanos. Y podemos ver, por ejemplo, que 22.5% de ellos ingresan a laboral en empresas micro de 2 a 10 trabajadores. Inclusive ahora ya tenemos información más precisa, nos lo acaba de proporcionar con un excelente estudio el INEI, en donde ya nos quiebra eso también a nivel ya inclusive de empresas de 5 o menos trabajadores. Pero aquí, para efectos prácticos, en la microempresa con menos de 10 trabajadores está el 22% del trabajo en el país. El segundo círculo tiene que ver con emprendimientos independientes, individuales prácticamente, pero no tecnificados ni basados en una carrera profesional. O sea, personas que sin tener un oficio técnico o una carrera profesional emprenden trabajos o desarrollos económicos casi individuales. Y ahí tenemos 30 y tantos por ciento, 33.5% del empleo está allí. El taxista, el pequeño gasfitero que sin una formación muy técnica brinda ciertos servicios, el vendedor ambulante, etc. Y por último, algo que sí ha caído, pero que también debemos tomar en cuenta, trabajadores que a más o menos 11% trabajan en empresas familiares y no son remunerados. De repente la familia tiene una pequeña bodega y de repente el primo del dueño de la bodega trabaja ahí y si al final del mes sobra algo de dinero, pues le dan algo y si no, en día a día está cubriendo sus necesidades básicas. Entonces, si sumamos los 3 principales ejes redondeados,
estamos hablando que 60 y tantos % del empleo en la economía laboral peruana recae en unidades productivas de ese tipo. ¿Y qué tienen en común esos tres componentes? Bajísima productividad laboral, bajísima productividad laboral. ¿Por qué? Porque no hay formación de base, porque la tecnología no entra a tallar en esos niveles probablemente, porque evidentemente no hay defensa de los derechos laborales y porque hay mucha volatilidad en esas posiciones. No hay línea de carrera, no hay línea de aprendizaje, no hay capacitación. Entonces la economía laboral peruana se concentra en casi 2/3 partes en unidades productivas de muy baja posibilidad de crecer en el tiempo. ¿Y eso qué nos genera? La altísima informalidad que tenemos. Esta es la curva de empleo informal en el país. Ha ido ligeramente cayendo año a año, salvo los últimos años en donde se ha quedado estancada. La última cifra oficial que tenemos es el del cierre del año 2015 con 73.2% de informalidad laboral. Estamos proyectando este año 71 punto algo. En realidad esa fue la cifra inicial que vimos al llegar al ministerio. Ahora creo que vamos a terminar un poquito por encima de ese 71 punto algo, más cercano al 72%. Pero en cifras redondas, 70% de los trabajadores peruanos laboran en la informalidad. Por lo tanto, ¿qué significa ello? No tienen acceso sostenido a la seguridad social, no tienen protección legal ante sus derechos laborales. Y las unidades productivas que los acogen, en buena parte, no están registradas adecuadamente. Pero no siempre es así. Esta cifra también viene, muy interesante, viene del estudio del INEI. De parte importante de esa informalidad laboral están en empresas formales. No todo está en la informalidad. O sea, tenemos un porcentaje del 17.2% de informalidad laboral del país que está en empresas formales, en donde uno encuentra trabajadores formales y trabajadores informales, violentando evidentemente la legislación laboral. Y a la luz de esta información que hemos recabado y hemos validado, vamos a reestructurar estrategias de la inspección laboral, porque por ahí tenemos que empezar a buscar un sinceramiento del mercado laboral formal peruano. Entonces, nuevamente, un mercado que se mueve altísimamente en la informalidad. ¿Y eso qué implica a nivel del trabajador? Aquí tenemos una serie de curvas en virtud al mercado informal y al mercado formal, dependiendo del tipo de educación que tiene el trabajador, y podemos ver los niveles promedio de ingresos que cada sector tiene. El trabajador que está en el mercado informal, en promedio, saca aproximadamente el sueldo mínimo vital, 855 soles por mes, mientras que el trabajador que está en el empleo formal casi triplica ello, llega a cerca de 2.300 soles por mes, que todavía continúa siendo bajo, pero que claramente marca un peldaño superior a lo que es la informalidad. O sea, también es cierto, la informalidad, por todo lo que hemos descrito, prácticamente condena al trabajador a un nivel de ingreso de subsistencia. O sea, ese beneficio supuesto de estar un poco cobijado por la informalidad en algunos sectores que tienen una mínima organización, que es no pago tributos, no cumplo con toda la legislación, pero me queda un excedente para poder distribuir mejor entre mis trabajadores, no es tan así. El nivel de ingreso promedio es bien bajo. Si entramos ya ahora al tema de los jóvenes, que es una preocupación grande que tenemos de la empleabilidad de los jóvenes, hay bastante información que tenemos sobre los jóvenes. Por ejemplo, les digo una nada más. Si la informalidad laboral en general en el mercado laboral peruano es 72%, en los jóvenes es más de 80%. Y cuando ingresan al mercado por primera vez, tienen un problema de inadecuación ocupacional aquellos jóvenes que hicieron una formación técnica o una formación profesional universitaria posterior a concluir la secundaria. 61.7% de ellos ingresa a laborar en su primer esfuerzo a alguna actividad que no tiene prácticamente ninguna
relevancia frente a aquello que han estudiado. Pueden haber llevado una carrera técnica o una carrera profesional. Ingresan al mercado laboral y más del 60% no ingresa a trabajar en aquello que ha estudiado. Tiene que ver claramente también con aquello que han estudiado, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que trabajar mucho con el Ministerio de Educación y con la legislación en torno a capacitación, sobre todo técnica y profesional. Pero aquí tenemos entonces una situación también alarmante para los jóvenes. Tenemos también brechas de ingresos, y estoy acá salpicadamente mencionándoles algunos mercados laborales que nos preocupan en particular. El mercado laboral de la mujer es sumamente preocupante. Aquí solamente traigo una lámina del desfase de la brecha de ingresos, que está por encima del 30%. Pero también podríamos ver el nivel de inactividad laboral de la mujer, que es muy alto. Y también podríamos ver el abuso que se tiene sobre mujeres trabajadoras en torno a la maternidad, que es muy alto. Y también podríamos ver aquí la gran problemática del embarazo adolescente en mujeres, que estamos trabajando con el MIDIS y con el Ministerio de Salud, porque prácticamente condena a un porcentaje cada vez mayor de jóvenes, sobre todo en las áreas rurales y más pobres del país, a estar condenadas a no tener una posibilidad laboral a raíz de haber salido embarazada en su adolescencia. Entonces tenemos problemáticas importantes en torno al mercado laboral para la mujer. Esta no es la mejor gráfica, hubiera querido traer otra, pero acá tenemos la problemática de las personas con discapacidad, que es algo que nos preocupa muchísimo. Aquí lo que está marcando es que al año 2016, 20% de las empresas con 50 o más trabajadores, que son las que estamos inspeccionando, la que la legislación prioriza en torno al cumplimiento de la normativa laboral para discapacidad, solamente 20% de esas empresas están cumpliendo con ello. No necesariamente culpa de las empresas, tenemos que revisar esa legislación y lo conversaremos un poquito más adelante. Pero hay otra gráfica que no traje aquí, que habla de que en el país tenemos un poco más de 1,5 millones de personas que están identificadas como con algún grado de discapacidad. Y de ese 1.600.000 personas, más del 70% están inactivas laboralmente. No trabajan, no tienen ingresos. Más del 60%. Hay algo que no está funcionando bien, claramente. Porque cuando yo recorro el país o me reúno con las personas con discapacidad y las veo en nuestros programas promotores en todo el Perú, y veo que a pesar de que tienen un determinado tipo de discapacidad, tienen muchísimas cualidades que pueden ser perfectamente empleables si encontramos con los empleadores los ámbitos adecuados para ello. Si todo se pudiera resolver con una ley, ya lo hubiéramos resuelto. La ley hay que revisarla, pero también hay que trabajar, porque muchos empleadores tienen la voluntad y no encuentran cómo poder hacerlo. Y hay que reconocer ello también. Entonces, esta primera parte lo que termina es de marcar un panorama integral de cómo se encuentra el mercado laboral peruano en este momento. Y tenemos que generar empleo digno para más peruanos. Empleo digno es empleo que pueda potenciar el crecimiento de los jóvenes. Empleo digno es aquel que pueda respetar sus derechos laborales, que les permita tener un derecho a la sindicalización, que los niveles de ingresos a través de una mayor productividad se multipliquen. Y para eso también tenemos que apoyar y trabajar con los sectores empleadores, por supuesto. Esta moneda tiene dos caras con las cuales hay que trabajar equitativamente. El eje nuestro entonces es empleo digno para más peruanos, y tenemos para ello ejes estratégicos que, a la luz de el diagnóstico que hemos levantado, vamos a priorizar en el Ministerio. El primero tiene que ver con la formalización laboral. No podemos continuar aspirando a que la economía peruana y la equidad social en el Perú se vaya resolviendo y mejorando si no trabajamos de lleno en cómo se formaliza cada vez más el trabajo en el país. El presidente Kuczynski, durante la campaña, yo estuve con él toda la campaña y lo escuché muchas veces plantear este tema. En ese momento, claro, era una promesa de campaña, hoy día tenemos que cumplirla, es un poquito más complicado, pero él ha planteado, y lo ha hecho ya como presidente, él tiene el objetivo de que nuestro gobierno pueda duplicar la formalidad laboral en 5 años.
En el Ministerio hemos hecho las curvas que eso implicaría. Hemos proyectado los niveles de crecimiento de la fuerza laboral, hemos asumido una serie de premisas en torno al crecimiento económico diferenciado que queremos tener en estos 5 años, crecimiento que nos debería dar empleo de calidad en mayor proporción por el flujo de inversiones que se quiere atraer al país y por el destrave que se quiere dar a determinados sectores económicos del país. Y también hemos tenido que proyectar para llegar a la meta de la duplicación del porcentaje de formalidad. No solamente podemos trabajar con una tasa marginal de mayor formalidad en el empleo nuevo, sino tenemos que trabajar en formalizar mucho de lo que hoy día es informal. Y ahí está el principal reto. Por eso es que es importante lo que mencioné más temprano. Hay informalidad en las empresas formales. Hay que ir rápidamente a ver qué está ocurriendo ahí. Las curvas son de verdad muy retadoras. No he traído aquí esa curva, de repente lo debía haber hecho, pero las pendientes de lo que tenemos que hacer en 5 años para lograr llegar de prácticamente una formalidad hoy día de 27 o 28% a una de 55 o 56% en 5 años, es enorme el reto. Pero bueno, estamos trabajando para ello. Primer gran eje, formalización. Luego hablaremos un poquito de qué estamos haciendo en torno a ello. Segundo gran eje es inserción juvenil al mercado del trabajo. Se ha deteriorado mucho la inserción de los jóvenes al mercado laboral, en parte porque la economía no genera empleo suficiente, en parte porque la informalidad para los jóvenes es mucho mayor, en parte porque todavía no hemos logrado enganchar muy bien la oferta y la demanda laboral. Los jóvenes estudian o se preparan en cosas que no están demandadas por el mercado y terminan haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que han estudiado. Y uno de los principales factores que me preocupa es que está claramente determinado que si el joven ingresa a trabajar en su primer esfuerzo laboral al mercado informal, es bien difícil que lo deje después. Más bien, si ingresa a trabajar en el mercado formal, es bien difícil que lo deje después. Y también tenemos mucho que apoyar emprendimientos individuales. No todo puede ser trabajo dependiente. Y la tasa de continuidad en el tiempo de estos emprendimientos es bajísima, menos del 10%. Lo cual no quiere decir que eso esté necesariamente mal, en todo el mundo es un poco así, no en ese nivel, pero lo que buscamos es que el joven en estas primeras experiencias laborales genere conocimiento, se siga formando para que sea cada vez más empleable. Tenemos que trabajar mucho en la inserción juvenil al mercado del trabajo. El tercer eje tiene que ver con el diálogo social en materia laboral. Tiene que ver con que si queremos resolver estructuralmente mucho de estas falencias, tenemos que dialogar. El Consejo Nacional del Trabajo es un excelente foro. Tenemos también comisiones técnicas especializadas que nos apoyan en análisis en torno al Consejo. Tenemos diálogo con los sindicatos permanente. Tenemos diálogo con los empresarios permanente. Nos relacionamos constantemente con las fuerzas políticas a través de la Comisión de Trabajo del Congreso o a través de relacionamiento con los congresistas. Tenemos foros, debates y recibimos sugerencias de foros como este. Otros elementos, estamentos también de la sociedad civil que nos ayudan muchísimo. Esto es el eje principal para poder incorporar ideas novedosas. Lo único que yo le pido a los que se involucran en el diálogo social, y siempre lo digo, donde no encuentro mucho eco es con los sindicatos, a veces se los digo directamente, es traigamos a la mesa ideas nuevas también. No solamente sustentemos las ideas que ya le venimos dando vueltas y vueltas y vueltas. Porque si no traemos ideas nuevas, innovadoras, que rompan paradigmas, no vamos a lograr revertir todo lo que hemos visto en un periodo relativamente corto. Vamos a seguir mejorando. Si mejora la economía, mejoraremos un poco. Si mejora la educación, mejoraremos un poco, pero no sustancialmente. Entonces hay que traer cosas nuevas a la mesa. Me preocupa mucho, nos preocupa mucho, y por eso es el cuarto eje, la empleabilidad y la protección de los grupos vulnerables. Hemos hablado de las personas con discapacidad, no he mencionado aquí, pero tenemos problemas de trabajo infantil, trabajo forzoso, el rol de la mujer en el mercado laboral. Hay muchas cosas que queremos trabajar en torno a ello. Tenemos programas en el Ministerio
que ya existían en algunos casos, que estamos creando en otros casos para atacar y mejorar. También hay que revisar legislación en torno a este tema. Mencionaba que tenemos programas de empleabilidad para jóvenes, para personas con discapacidad, para personas que han quedado desplazadas del mercado laboral. Tenemos programas promotores en el Ministerio en torno a responsabilidad social empresarial para generar trabajo digno. Queremos trabajar programas de formación dual con las empresas más grandes, con los gremios más grandes, para que los jóvenes puedan ir con una base técnica a trabajar con ellos un periodo determinado y luego ahí los formen, los mejores queden y aquellos que no quedan, porque hay que darle paso a otros jóvenes, saldrán al mercado laboral mucho más empleables. Programas promotores son, por lo tanto, ejes de nuestra gestión. Y finalmente, todo el tema de modernizar la gestión, simplificarla, destrabarla, hacerla más ágil. Estos son los 6 grandes ejes sobre los cuales estamos trabajando. Hemos visto el diagnóstico del mercado laboral peruano, hemos visto los ejes que el Ministerio ha priorizado a raíz de ello, y ya hemos comenzado a modificar legislación laboral y tenemos que más bien profundizar cada vez más ese tema. Y aquí simplemente hago un comentario general. Seguramente todos ustedes han escuchado algunas apreciaciones de comentaristas, políticos, periodistas especializados, decir, por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo, en el CADE, ¿dónde estuvo la reforma laboral? ¿Por qué no sale el ministro y ya anuncia la gran reforma laboral que va a eliminar todos los problemas de nuestra fuerza laboral y empleabilidad en el país? ¿Por qué se está avanzando por tramos y por partes y no ya de una revolución integral? Bueno, quienes dicen eso creo yo que se están apresurando un poco, porque para que la reforma laboral pueda tener efecto, impacto y perdurar en el país, primero hay que definirla, ¿correcto? La reforma laboral no está 100% definida. Podemos fácilmente identificar temas que hay que destrabar, corregir, modificar, y lo estamos haciendo. De hecho, hemos llevado al último Consejo Nacional del Trabajo 19 medidas que están trabajándose para que en enero salgan. Antes habíamos hecho simplificación administrativa. Ya salió una primera parte y todo el TUPA del Ministerio ha sido simplificado. Esas partes ya las estamos trabajando. Y así como en el próximo Consejo de enero veremos que 19 medidas que ya se presentaron se implementen, llevaremos 15 o 20 medidas adicionales. Pero la gran reforma no son medidas aisladas, es integral, ¿correcto? Y ahí que tenemos regímenes laborales, estabilidad laboral, legislación laboral de fondo. Y no hay una sola solución. No es fácilmente identificable la solución. Y estamos trabajándola y vamos a crear los espacios para poder, y les adelanto que nos encantaría tener una representación de todos ustedes allí como organización para que nos ayuden en este trabajo. Vamos a revisar regímenes laborales, vamos a revisar la problemática de la estabilidad laboral, vamos a ver todo el tema de sindicalización y negociación colectiva de fondo. Y tampoco quiero que eso nos tome 6 meses o un año. Tenemos toda la problemática de la Ley General del Trabajo, que también tenemos que verla en su momento para lograr consensuar finalmente algo que cierre ese capítulo. Pero entonces la legislación laboral no es que exista una varita mágica que a sola decisión del ministro sale y se implementa. Porque lo que va a ocurrir es que si no lo sociabilizamos adecuadamente, si no le explicamos bien al país, en los foros primeros que corresponda para luego ir haciéndola cada vez más pública, lo que tenemos es que se revierte. Y ahí sí, si vamos y rebotamos, va a ser mucho más difícil hacerla después. Por eso es que estamos dándole prioridad y queremos trabajarla rápidamente, pero hay que ir con paso seguro. Por eso es que no estuvimos en CADE presentando la gran reforma laboral. Estuvimos esa semana en el Consejo Nacional del Trabajo, nos correspondía y yo le di prioridad a ese tema porque ahí tenemos que trabajar las reformas, ahí tenemos que consensuarlas. Y claro, unanimidad difícil, en algunos casos yo creo que sí, en todos imposible. Pero en aquellos que no haya unanimidad, por lo menos vamos a buscar el mayor consenso posible. Y luego el Ministerio tendrá que tomar las acciones que le corresponda, sociabilizándola con todos los actores del entorno laboral peruano. Por eso es que no hay grandes anuncios de la gran reforma laboral, porque además los que los piden
piden cosas que son inviables en el corto plazo. Inviables. Hay que trabajarlo en la base y yo estimo que tendremos propuestas integrales de reforma probablemente concluido el verano. Sin duda antes de mitad de año. Ese es el objetivo que tenemos. No voy a entrar en todo el detalle de lo que ya hemos hecho, pero por ejemplo, en el decreto legislativo de 1246, que ya se publicó hace varias semanas, de simplificación administrativa, hicimos la simplificación de eliminar determinados registros de contratos sujetos a modalidad y convenios de modalidades formativas. Exigencias documentarias que no agregaban ningún valor, ni para fomentar la contratación a través de esos mecanismos, sobre todo la contratación de los jóvenes, no agregaban ningún valor para la inspección laboral posterior, porque esos documentos no se utilizaban, quedaban arrumados en el Ministerio de Trabajo y nadie más los veía nunca más. Y cobrábamos tasas que de una u otra manera nos daban ingresos, pero que no generaban ningún valor agregado para nadie. Por lo tanto, hemos simplificado radicalmente esos temas. Ha habido preocupación en ciertos sectores políticos y sindicatos diciendo estoy desprotegiendo al trabajador. No voy a entrar en todo el detalle, pero claramente les dejo la tranquilidad de que no se ha quitado ninguna exigencia de fondo de ninguna legislación cuando se han simplificado los documentos a entregarle al ministerio. Ninguna. Al contrario, y luego vamos a ver que cuando tengamos inspecciones laborales más adelante en torno a estos temas, en donde siempre utilizamos los documentos que están en la empresa con el trabajador y no aquel que está en el ministerio, si hubiesen incumplimientos a raíz de esta confianza que le damos a los empleadores, las sanciones tendrán que ser mayores. Pero lo que buscamos es destrabar, y vienen más de este tipo de destraves. Ceses colectivos, se han mencionado ceses colectivos. Si yo tengo que elegir una ley o un proceso o una legislación que no ha funcionado, es esta. Pues no ha funcionado. Primero porque nunca se aprueban los ceses colectivos. Y yo sí creo que hay circunstancias donde los ceses colectivos se tienen que aprobar. Y la ley los tipifica. Hay que demostrar, hay que entregar la información, hay que ser diligente en el proceso, que es bastante largo, pero en casos, llegados los casos que correspondan, sí tienen que aprobarse los ceses colectivos que correspondan, que serán pocos, pero que si son justificados se tienen que dar. Sin embargo, el proceso ha sido utilizado de tal manera que está perjudicando a los trabajadores en este momento. ¿Por qué? Primero porque la suspensión perfecta de labores, en el momento en que se presenta la solicitud, y hace que los trabajadores queden hasta que se resuelva la solicitud desvinculados de la empresa, sin ingresos, es injusta para los trabajadores. Y lo vamos a corregir. Aquí vamos a ver algunas medidas de lo que queremos hacer. Está en la parte central. Solamente deberíamos atender suspensión perfecta de labores cuando el cese colectivo tiene que ver por motivos económicos, no de reorganización o tecnológicos o de otra naturaleza. Y no debería ser de aprobación automática como es hoy en día. ¿Por qué? Hoy día tengo sindicatos uno tras otro que van al ministerio y lo que nos dicen es, tal empresa ha planteado un cese colectivo por tal o cual razón. Han presentado toda la documentación, pero ya aplicaron la suspensión perfecta de labores y aún no hay ni siquiera un análisis de lo que han planteado ellos. Y al estar ya desvinculados y no tener ingresos, la empresa normalmente lo que hace es ya propone determinadas soluciones y claramente conforme pasa el tiempo el trabajador se ve casi obligado a aceptarlas. Pues eso no debería ser así y vamos a legislar en torno a eso. También consideramos que si se aprueba finalmente, como que se tienen que aprobar algunos ceses colectivos, es injusto que el trabajador que se desvincule termine desvinculado sin ninguna compensación económica especial. No será aquella que tipifica la ley del despido arbitrario, deberá ser otra probablemente, pero la vamos a revisar para que eso ocurra. Vamos a hacer que el procedimiento sea mucho más expeditivo. Vamos a buscar
que el número de meses que tenga que justificar la empresa para un cese colectivo por falencia económica sea mayor. Me parece que 9 meses es insuficiente. Sabemos que por lo menos tenemos que cerrar un ejercicio económico para tener información más fidedigna en torno a la real situación económica de una empresa. Y de esa manera vamos a ir aligerando por un lado el proceso para que eventualmente en aquellos casos que corresponda se pueda aplicar un cese colectivo, pero respetando el derecho de los trabajadores en el camino. Ese es un ejemplo de algo que queremos hacer. Y de hecho, mucho de esto está planteado ya en el Consejo Nacional del Trabajo. El arbitraje potestativo, hemos escuchado opiniones también sobre ello. Este es el proceso que todos conocemos y hoy en día estamos con problemas pues en torno a todo esto. No solo por el arbitraje potestativo, pero muy bien al comienzo se informó de que todo el proceso de negociación colectiva se ha debilitado en el país. Cada vez tenemos menos pliegos presentados y cerrados. ¿Qué está ocurriendo? Se está desvirtuando el proceso en muchas partes. En mi opinión, cuando el arbitraje potestativo unilateral se convoca aceleradamente, muy pegado al inicio del proceso, desvirtúa la negociación. Y en mi opinión, los jueces han comenzado a tomar un excesivo protagonismo en torno a la solución final. ¿En qué sentido? En el sentido de la atenuación que hoy día se hace casi masivamente. Cuando en mi entender, la mejor manera de lograr que el diálogo fluya y acercar a las partes, que es lo que nos interesa a todos, es que eventualmente, si se llega a un arbitraje, el juez tenga que elegir entre una u otra opción, que era lo que originalmente estaba en el espíritu de la norma. Hoy día la atenuación lo que hace es busca, estoy exagerando, disculpen, busca promedios, puntos intermedios. Entonces, ¿qué obligamos? A que la gente se quede en los extremos. Ni uno se acerca ni el otro se acerca. Lo que queremos es que se acerquen, no que se mantengan en polarización constante. Tenemos que revisar todo eso también. Entonces, queremos evaluar la eliminación del arbitraje potestativo incausado. He escuchado opiniones contrarias a ello, las discutiremos. Queremos establecer un plazo mínimo en la negociación para que la procedencia del arbitraje potestativo por mala fe pueda aplicarse. Queremos eliminar o minimizar la posibilidad de atenuación del fallo en los árbitros. Creemos que si se va al arbitraje potestativo, no debería haber en esa solución del pliego la bonificación por cierre de pliego, que debería más bien promoverse únicamente cuando hay cierre en trato directo. Queremos reglamentar mejor la elección de los miembros del tribunal arbitral. Y queremos hacer público todos los laudos arbitrales y convenios colectivos. O sea, queremos revitalizar nuevamente este proceso. No lo estoy centrando únicamente en el arbitraje potestativo, pero menciono normas que estamos ya planteándole al Consejo Nacional del Trabajo. SUNAFIL es todo un tema. Y SUNAFIL es una superintendencia muy importante para lo que queremos hacer. De hecho, les comento casi como primicia que el día viernes el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó ya la carta que estábamos todos esperando en torno a su evaluación vinculada a la demanda laboral que hicieron los sindicatos peruanos hace ya algún tiempo sobre el TLC y los regímenes de exportación. Esto tuvo una visita norteamericana al país en marzo de este año con el gobierno anterior. Sacaron una serie de recomendaciones. Ya con nuestro gobierno nos hemos reunido aquí en el país con el secretario de Trabajo de Estados Unidos en 2 ocasiones. Nosotros, comercio, los sindicatos, etcétera, congresistas. Y hemos explicado lo que se ha avanzado. Y la carta que está ya publicada en la página web, o debe estar ya publicada en la página web del Departamento de Trabajo norteamericano, que es la única manera en que lo van a hacer público, que a nosotros ya nos llegó a fines de la semana pasada,
describe avances en lo que se está haciendo en la gestión laboral comercial peruana y también marca todavía elementos por seguir trabajando. Los temas de fondo no están todavía resueltos, pero sí se ha validado la legalidad de lo que está ocurriendo en el Perú y también el esfuerzo de fortalecer ciertos mecanismos y procesos que se han venido dando en los últimos meses para garantizarle a los trabajadores una mejor protección. SUNAFIL tiene un rol muy importante allí. Y si tendríamos que resumir la gran recomendación norteamericana, que no porque venga de Estados Unidos hay que acatarla, pero lo que digo es que es importante, es que SUNAFIL tiene que potenciarse. Y eso también a mí me da mucha expectativa de que también lo que queremos hacer en el Ministerio, que es conseguir más recursos para SUNAFIL, para fortalecer y modificar un poquito toda esta mentalidad de la inspección laboral, que no solamente sea punitiva y eventualmente buscar poner las multas que correspondan, que habrá que hacerlo sin duda. Sobre todo me interesa que sea crecientemente una herramienta de formalización y de orientación en el mercado laboral. Si creemos que generándoles automáticamente más derechos voy a formalizar, estamos mal. Sin duda tienen derecho, pero no me ayuda a simplemente cambiar la ley porque en vez de 90 me voy a 95% de informalidad. Pero inclusive sobre ello, la mayoría en el margen, la mayoría de hogares que tiene trabajadores ya no está en San Isidro, en La Molina, en Chacarilla, en la planicie, está en la clase media emergente, está en San Juan del Lurigancho, está en Arequipa, está en Trujillo. Ahí es donde cada vez más hay lugar para hogares que están emergiendo, en donde salen a trabajar hombre y mujer del hogar y quieren dejar su casa o departamento con alguien que lo cuide. Y entonces ahí es donde está creciendo. Y entonces una persona que no es de la clase más alta tenía esta problemática, le debía 5.000 soles a su trabajadora. Y le dijo, bueno, tengo 1.500, te los doy y fijemos una forma en que te voy a pagar los 3.500 a lo largo de, no sé, un año creo que era. La trabajadora en principio dicen que aceptó, no hay un documento escrito, pero dicen que aceptó, recibió los 1.500, ahí sí se consta, pero fue e hizo la denuncia de inmediato. Va a SUNAFIL, constata que le están debiendo 3.500 soles a la trabajadora y comienza un proceso. Bueno, va y viene el proceso varios meses y en algún momento la ama de casa, por una situación constatada de enfermedad, no concurre a una audiencia. Y por lo tanto, al no concurrir 2 veces, cae bajo una modalidad determinada y la sancionan. Y como no tenemos una escala particular para sanciones de trabajadoras del hogar, cae en la escala superior, la de la gran empresa. Esa señora tiene hoy día una multa por pagarle a SUNAFIL de 57.000 soles. Entonces, no hay ninguna forma pues de que avancemos de esa manera, ¿no es cierto? Y tenemos el mismo problema en las MIPES. Cuando vamos e inspeccionamos una micro o pequeña empresa, y ahí sí podemos entrar con mayor facilidad, y de repente encontramos incumplimientos laborales, pues los sancionamos, primero orientamos, vamos viendo que avancen y luego eventualmente sancionamos. Pero cuando sancionamos, si la empresa, que normalmente es informal, no está inscrita en REMIPE, para nosotros no es una empresa micro y pequeña formal, por lo tanto no existe. No tengo régimen en el cual aplicarle las sanciones y por lo tanto tengo que aplicársela en el régimen mayor. Con lo cual absolutamente la condeno a la informalidad toda la vida a esa micro o pequeña empresa. Entonces eso lo vamos a cambiar. Ya hemos pasado normas o vamos a pasar normas en torno a ello. Tenemos problemas de multiplicidad en la materia inspeccionada, visitas recurrentes a los mismos centros de trabajo, hay que acotar mejor, orientar mejor el protocolo de inspección. Hay varias cosas que tenemos que trabajar en torno a SUNAFIL. Y tenemos varias cosas en carpeta. En SUNAFIL tenemos que nombrar el consejo directivo, tenemos que nombrar el Tribunal de Fiscalización Laboral, que es muy importante y que está pendiente.
y vamos a querer convocar a eso a gente de altísimo nivel para fortalecer su UNAFIL y tener una instancia jurídicamente a prueba de balas para que sea el tribunal final de fiscalización laboral a nivel nacional. Tenemos que revisar el protocolo de inspección. En simplificación administrativa vienen temas de eliminación de registro de contratos part-time. La legislación de trabajo parcial en el país hay que cambiarla, hay que hacerla mucho más moderna y ágil. Queremos eliminar la obligación de registrar el reglamento interno de trabajo y modificaciones en el ministerio, no agrega ningún valor ello. La implementación de boletas electrónicas está en camino, medios tecnológicos para facilitar todo esto. Hay temas de lactarios que tenemos que regular, temas de seguridad y salud en el trabajo, las capacitaciones en torno a ello, los exámenes médicos ocupacionales, regularlos mejor, muchas cosas en torno a la ley de personas con discapacidad, la cuota, hay que ver cómo se calcula la cuota, hay que encontrar bolsas de trabajo adecuadas para estas personas, etc. Y las estructurales, y con esto voy terminando, tenemos que trabajar regímenes laborales, tenemos que trabajar la protección contra el despido y tenemos que trabajar la estructura jurídica. Queremos ver si seguimos en la Ley General del Trabajo o nos vamos por un código laboral más simplificado. Sobre esto es que tenemos que trabajar la gran reforma laboral del país. Y para ello vamos a convocar a un equipo de expertos que nos asesore. El comité consultivo del ministerio, hemos esperado hasta ahora para convocarlo, porque queríamos tener una mejor apreciación de lo que estábamos enfrentando. Y ahora sí, entre esta y la próxima semana queremos convocar entre 10 a 12 personas muy connotadas, pero con puntos de vista distintos, que enriquezcan un diálogo social, técnico, profesional de primer nivel, para que de ahí, como un consejo de apoyo consultivo al ministro, podamos trabajar propuestas que llevaremos al Consejo Nacional del Trabajo. Con eso concluyo. Finalmente, estamos todos buscando empleo digno para más peruanos. Muchas gracias.